Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como la rueda de un camión. Yo hoy quiero hablar contigo de reverberación y de 5 dogmas que debes cuestionar. 5 dogmas que probablemente has escuchado y has leído y has visto en multitud de vídeos y artículos y demás, y que te invito a que cuestiones y a que reflexiones para eso, para tomar más y más control sobre tus mezclas. Como tú bien sabes, yo desde produceaudio.net defiendo a diario la máxima de que se puede competir y se puede conmover con las mezclas que hacemos desde casa, pero la condición sine qua non es que utilicemos la cabeza y que razonemos y que pensemos y que analicemos y que solo apliquemos soluciones a los problemas que hemos detectado y que desde luego para los que hemos encontrado la mejor solución en cada caso. De hecho, antes de continuar, si te interesa este acercamiento de competir desde casa, de mezclar de forma consciente y además de plantearte todo lo que tienes delante antes de tomar tus decisiones, te invito, por supuesto, a que no te pierdas el video training con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes. Es un video training, además, con una guía descargable en la que vamos a desvelar tú y yo 3 fundamentos de los que nadie parece querer hablar en internet y que te aseguro que si no estás aplicando en tus mezclas a día de hoy, las va a transformar en solo 24 horas. Lo tienes en produceaudio.net/regalo, oficialmente invitado quedas. Y bueno, vamos a hablar de reverberación y en primer lugar lo que vamos a hacer es, una vez más, antes de meternos en faena, pues intentar entender qué es la reverberación e intentar entender para qué utilizamos la reverberación en el home studio. Recuerda, la reverberación es el eco o el rebote natural del sonido en el espacio físico en el que sucede. Lo que escuchamos en nuestro día a día es en realidad la mezcla entre la fuente original, que emite un sonido, y el eco o la reverberación que el sonido original produce en paredes, suelo, techo y demás superficies físicas. Y eso es lo que le da al cerebro la información sobre la distancia que nosotros tenemos con respecto a esa fuente original y además las características físicas del espacio tridimensional donde está sucediendo ese sonido, ¿de acuerdo? De hecho, piensa, por ejemplo, cuando tú y yo estamos en una catedral y yo estoy muy cerca de ti y te hablo, pues probablemente tú vas a escuchar mucho de la fuente original y un poquito de la reverberación de la catedral. Sin embargo, si yo me voy a la otra punta de la catedral y yo te hablo, probablemente tú vas a escuchar muy poco de mi fuente original, de mi voz, y mucho rebote de la catedral. Y eso le va a dar a tu cerebro, si cierras los ojos, pues le va a dar la distancia y va a decir, vale, este tío está muy cerca de mí porque lo oigo muy presente y poco eco, o este tío está súper lejos de mí porque oigo mucho el eco y poco, digamos, la fuente original. Y además, cerrando los ojos, tu cerebro va a decir, vale, además estamos en un espacio tridimensional que es una catedral, que no es una cochera ni es un campo abierto. Es decir, que esa mezcla entre señal original y reverberación y las propias características sonoras de la reverberación le dan muchísima información a tu cerebro, porque tú nunca escuchas en el mundo tridimensional una señal sin ningún tipo de eco. Eso solo se da en una cámara anecoica, y desde luego mucha gente que ha entrado en ella, yo no he entrado nunca, pero mucha gente que ha entrado en ella dice que es una paranoia absoluta porque pueden incluso escuchar el propio latido de su corazón y el movimiento de sus fluidos corporales, y puede llegar a ser incluso un agobio. En todo caso, piensa que en el home studio, en el estudio tradicional, las señales que tú y yo grabamos no siempre se registran como el oído suele oírlas en el mundo tridimensional en el que vivimos. Por eso nacieron las primeras reverbs, por eso se inventaron los primeros dispositivos de reverb, justo para complementar la fuente original con algo de realismo. Piensa, por ejemplo, cuando pones un micrófono en un cono de un ampli de guitarra. Realmente tú, cuando escuchas un ampli de guitarra en un ensayo o en una sala, tú no pegas la oreja al cono, tú escuchas el ampli con una distancia suficiente entre tu oreja y el ampli que permite también tener un rebote de la sala o del ensayo, ¿no? Y entonces cuando tú escuchas ese ampli, realmente no solo escuchas la señal original, sino que escuchas el ampli más el rebote de la sala. Por eso, cuando grabas un ampli con un micro pegado al cono, pues muchas veces decides también utilizar algo de reverberación para naturalizar ese sonido, ¿de acuerdo? Piensa también en que parámetros como el pre-delay, las reflexiones primarias, la cola de tu reverb construyen nuestra percepción del tamaño espacial, de la cercanía de las paredes, de la textura de los materiales de esas paredes, de la profundidad de la sala donde estamos. Es decir, que todos esos parámetros de tus plugins de reverb y de delay te sirven para construir la percepción que va a tener tu oyente de tu pista original más esa reverberación. En el estudio utilizamos reverberación o reverb y delay o efectos tridimensionales, entre otras cosas, para 1. Añadir naturalidad a una fuente seca que se ha grabado sin micro de ambiente, como te decía ahora mismo, por ejemplo, el ejemplo de un ampli de guitarra, ¿no? También para redondear una señal y añadirle algo de grosor y de caramelo. Muchas veces la reverb y el delay te pueden servir para redondear tus señales y añadirles una textura que, digamos, les dé un interés especial.
También te puede servir la reverberación para mandar hacia atrás en tu mezcla una señal a base de hacerla percibirse más lejana, como te decía antes. Si tú añades mucha reverb a una señal, lo que le estás diciendo al cerebro es que la señal está muy lejos, como pasaba con la catedral. Entonces, cuando tú añades mucha reverb a una pista en concreto de tu proyecto, lo que le hará percibir a tu oyente es que esa pista se ha ido muy lejos. También te puede servir la reverb para crear de la nada una señal súper marciana o irreal con un propósito artístico concreto. De hecho, pues la reverb y el delay te pueden valer no solo para naturalizar, sino también para marcianizar muchísimo tus señales. Una vez que hemos definido qué es reverberación y para qué la utilizamos, vamos a hablar de esos 5 dogmas que te decía que te invito a que cuestiones y que te invito a que te replantees para tomar el control sobre lo que haces y para ser el único dueño de lo que pasa en cada uno de los detalles de tus mezclas, porque es la única garantía de conseguir resultados. Dogma número 1. Usar los efectos 3D como reverb y delay como inserto es un error de novato. El uso de efectos como inserto o como envío nada tiene que ver con tu experiencia, tu reputación o tu credibilidad. De hecho, ahora mismo veremos el uso de efectos como inserto y como envío por si no sabes lo que es. Pero piensa que tiene que ver exclusivamente con el objetivo sonoro que tienes y con el propio sonido de la pista en concreto con la que estás lidiando, ¿vale? De hecho, te dejo aquí un buen punto de partida para que tomes siempre la mejor decisión, porque es tu trabajo como ingeniero siempre tomar la mejor decisión y no dejarte llevar por dogmas o por reglas matemáticas que siempre se van a cumplir, porque eso no funciona. Por un lado, utilizamos los efectos como un inserto cuando la pista necesita del propio efecto para conformar su sonido en crudo. De hecho, muchas veces cuando grabamos a un guitarrista, él ya utiliza distorsión, ecualización, una reverb en su configuración para hacer ese solo. Y nosotros grabamos el solo ya con reverb, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte del sonido original que ese guitarrista quiere imprimir al solo. O piensa, por ejemplo, en un piano de cola. Hay veces que grabamos un piano de cola, le ponemos 2 micros bien cercanos, pero resulta que cuando lo escuchas en la mezcla, en tu propia mezcla estática, antes de procesarlo, de repente dices, es que este piano no suena natural. ¿Por qué? Porque suena demasiado seco. Entonces, a lo mejor quiero añadir una reverb como inserto para que forme parte del sonido de ese piano de cola. Y luego ya lo procesaré, pero voy a darle un poquito de naturalidad en la propia pista de piano. Por otro lado, utilizamos los efectos como envíos cuando queremos sumar las colas de reverb y delay a nuestro audio sin alterar la textura original de la pista, ¿no? Del audio que grabamos. De hecho, eso es procesamiento en paralelo, compresión en paralelo, efectos en paralelo, te sirven justo para eso. Sumo procesamiento sin alterar mi señal original. Es decir, estoy sumando el procesamiento de forma añadida, ¿no? De forma paralela y no en la propia pista. De hecho, esta opción de utilizar tus efectos como envío, por un lado, te va a dar más control porque vas a poder moldear y modelar tus efectos sin tocar la señal original. Y por otro lado, pues además te va a dar más rendimiento de la CPU porque probablemente te va a servir para utilizar una sola reverb con muchas pistas. En vez de utilizar varios plugins, solo vas a utilizar uno. Y piensa que los plugins de reverb y delay comen recursos por un tubo, especialmente aquellos basados en respuestas de impulsos y demás. Eso come CPU por un tubo y a veces, bueno, pues para una máquina menos potente te puede servir el uso como envío para tener, digamos, 2 o 3 reverbs para utilizarlas en 50 pistas, en vez de tener 50 reverbs, una para cada pista. En todo caso, camarada, tú debes evaluar en cada momento qué opción es la más adecuada para cada pista con la que estés lidiando, y es tremendamente importante que entiendas el porqué de todo lo que haces. Yo te he dicho que te iba a mostrar lo que es utilizar efectos como inserto y como envío. Lo vamos a ver aquí en un proyecto que tengo aquí, que es una mezcla de mi nuevo EP que ya tiene procesamiento de EQ, de compresión y demás, pero no lleva ningún tipo de reverb. Fíjate. There was a time when nights became mornings and our moon just right the sun. In our heads there was no tomorrow. Está en crudo, digamos, ¿no? Está todo procesado con EQ, con compresión y demás, pero no lleva ningún tipo de efecto, de reverb. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, en añadir una reverb a mi caja y puedo pensar en hacerlo como inserto, es decir, si forma parte del sonido de mi caja, o como envío, si quiero añadir esa cola de reverb a mi caja sin alterar la señal original. Para hacerlo como inserto, pues yo tendría que venirme a mi pista de caja. Yo en realidad tengo una caja arriba y una caja abajo y las tengo ambas ruteadas aquí. Entonces mis 2 cajas suenan por este canal. Entonces, si yo quisiera utilizar una reverb como inserto, la tendría que poner aquí. Aquí abriría un plugin de reverb, le pondría aquí, por ejemplo, el Diver. Fíjate que yo tengo aquí un pre-delay, que tengo corte de agudo, que tengo un low pass filter, que tengo además el botón mix de dry or wet.
Y fíjate que yo estoy añadiendo una reverb como inserto, es decir, está en los insertos de mi caja. Y eso significa que lo que estoy haciendo es añadir a la caja una cola de reverb porque quiero que forme parte de su sonido como tal, ¿no? Entonces, todo lo que yo procese después de esa reverb va a alterar también, digamos, la textura de esa reverb. La otra opción sería hacer un envío. Es decir, yo creo aquí, por ejemplo, 4 pistas auxiliares. Y fíjate que yo pondría mis entradas, pues les podría poner un bus, por ejemplo, a partir del bus 3132, pulsando en Pro Tools Command Alt y mayúscula, al tener las 4 seleccionadas, le doy una entrada a una y me las pone, digamos, consecutivas. Y luego, por supuesto, las salidas deberían ir también a tu pista out. En mi caso, yo voy a rutear estas salidas a la pista de output del vídeo para que puedas escucharlo. Y ahora yo tengo una pista auxiliar donde podría cargar un plugin de reverb para utilizarlo, digamos, como envío, ¿no? Por ejemplo, el mismo de antes. Yo lo tengo aquí, pero ahora lo que haría es decirle a mi caja, oye, vete al bus 3132, que es el bus de esa reverb, y ahora yo tengo aquí, fíjate, digamos, un fader que me permite enviar una cantidad determinada de caja a la reverb. Fíjate que ahora yo tengo la reverb como envío. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengo mi caja por un lado y una copia de mi caja está yendo a una pista auxiliar, a esa entrada, y está pasando por la reverb, y así yo puedo controlar qué intensidad quiero enviar, cuánto volumen final tiene esa reverb. Y además lo que estoy haciendo es añadir una cola de reverb a mi caja, pero yo no he cambiado la textura de mi caja original porque el plugin no está aquí, sino que está en una pista en paralelo, ¿vale? Así que recuerda, utilízalo como inserto cuando la pista necesite esa reverb, por ejemplo, para conformar su sonido original, y utilízalo como envío, pues cuando quieras sumar una cola de reverb a tu pista original sin alterar el sonido de tu audio, ¿vale? Dogma número 2. Solo las grandes marcas de plugins tienen grandes reverbs y delays. Eso es una mentira como una catedral, como la catedral de Burgos, porque tu DAW trae unos plugins de reverb, como el que yo te enseño ahora mismo, y de delay, que son maravillosos y además que son tremendamente efectivos, porque son, 1, hipercristalinos y no añaden ningún tipo de coloración. 2, porque tienen absolutamente todos los parámetros que necesitas. De hecho, tienen más parámetros que una reverb clásica, porque a medida que se han ido, digamos, mejorando los plugins, se han ido añadiendo parámetros que las reverb clásicas no tenían. Así que es una mentira como una catedral que solo teniendo carísimos plugins de reverb o delay vas a conseguir, digamos, unos efectos profesionales, porque es completamente falso, ya te digo. Lo importante es que tú determines si es reverb o es delay lo que debes utilizar para conseguir tu objetivo sonoro para cada una de tus pistas, y además qué tipo de reverb o de delay pues es el más idóneo, porque eso sí que marca las diferencias entre una demo y un temazo. No qué plugin tengas, sino cómo tomes tus decisiones, ¿de acuerdo? De hecho, recuerda, por un lado, la reverberación natural es aquella que se genera, como te conté al principio, por el rebote de la señal en espacios tridimensionales reales, y además, en el mundo del audio suele ser registrada con micros de ambiente o micros de room, o incluso con micros de habitación, ¿no? Micros de chambers. De hecho, como bien saben, muchas reverbs se llaman room, por algo será. Por otro lado, la reverberación por dispositivo es aquella generada por un elemento resonador artificial al pasar la señal original por él y hacerlo vibrar, como pasa con la reverb plate o con la reverb de muelle, la spring, ¿de acuerdo? Es una reverb, digamos, artificial creada a base de un elemento resonador. Por otro lado, tienes la reverberación por algoritmos, que es algo mucho más moderno y, como te decía, completamente digital, pero súper precisa. Es aquella generada por una operación matemática, digamos un algoritmo que te va a permitir diseñar una cola artificial de forma hiper precisa, mucho más que utilizando una plate o una spring o un carísimo plugin de no sé quién. Por otro lado, la reverberación por respuesta de impulsos, la IR que se llama, es aquella que también está generada en un espacio tridimensional real en el que se han capturado los rebotes de una fuente. Haciendo una técnica de barrido, pues se ha capturado ese rebote, por ejemplo, en una catedral, se pasa un barrido de frecuencias, se colocan un montón de micrófonos, se captura lo que rebota en las paredes, techo y suelo y se fabrica un preset catedral
que añade a tu señal una cola artificial, pero tremendamente creíble para tu oído y tu cerebro humanos, lógicamente, porque al ser capturada en un espacio tridimensional real, pues tu cerebro la interpreta como, bueno, como algo muy real, muy natural, ¿de acuerdo? Por último, el delay es una reverberación basada en una única o en varias repeticiones de una señal original, como sucede pues, en espacios naturales abiertos como el Gran Cañón del Colorado. Y puede ser en la mezcla y en la producción musical una gran alternativa a la reverb si buscas, digamos, pues una cola de reverberación más limpia, más cristalina y que no embarulle tanto tu mezcla. Así que recuerda, camarada, que no por tener mejores plugins de reverberación vas a, digamos, manejar mejor la reverberación, que todo pasa por tu análisis y por la toma de decisiones que tú hagas para cada una de las pistas que tengas. Por eso lo mejor es que sepas qué opciones tienes sobre la mesa a la hora de elegir un tipo de reverb u otra, o elegir si quieres reverb o elegir delay, e incluso luego pensar en qué parámetros te van a servir a ti para conseguir el objetivo sonoro que tienes en la cabeza, porque ese es el único secreto del éxito a la hora de utilizar reverberación o de conseguir producciones de verdad competitivas y conmovedoras desde casa. Dogma número 3. Los efectos tridimensionales están diseñados para rollo plug and play. Lo pongo y le tiro. Y yo te contesto que sí y que no, porque es cierto que tus reverbs y delays pueden traer presets muy útiles, además presets que te pueden servir como punto de partida y desde luego pues ahorrar muchísimo tiempo. Yo no soy muy partidario de utilizar presets con compresores, con ecualizadores y de hecho con reverberaciones tampoco, porque prefiero diseñarlas, pero es verdad que si me tengo que fiar de algún preset, prefiero fiarme de uno de reverb o de delay que fiarme de uno de ecualización. En todo caso, los efectos, tanto si los usas en modo inserto como si los usas en modo envío, no dejan de ser pistas de tu proyecto y además son resonadores o multiplicadores de la señal en crudo que les has enviado. Y eso podría generarte suciedad que tú ya has limpiado del audio de tu proyecto. Imagínate que has procesado una batería, la tienes limpita de todas las frecuencias que no te interesan y luego la mandas a una reverb que vuelve a añadirte parte de esa frecuencia, pues estarías, digamos, dando pasos para atrás. Por eso puede ser una buena idea colocar una EQ tras tu plugin de reverberación cuando la tienes en modo envío, porque si la tienes en modo inserto, al colocar la EQ lo vas a cambiar todo, la reverb y la señal original. Pero cuando la tienes en modo envío, pues para modelar lo que el plugin devuelve y añadir a tu audio solo lo que necesitas, pues utilizar una EQ te puede venir bien. Incluso un compresor te puede ayudar a estabilizar la cola de un efecto que está siendo alimentado por una pista que es muy dinámica. Por ejemplo, mandas una caja a una reverb y de repente la caja es súper dinámica, pues la cola de la reverb también lo va a ser. A lo mejor quieres comprimir la cola de la reverb. También puedes probar a enviar una copia de tus reverberaciones a otras reverberaciones para moldear las colas y ganar un plus de interés en tu sonido. Un buen ejemplo es el delay, que muchas veces lo envías a una reverb. Por ejemplo, tu voz la envías a un delay y el delay lo envías a una reverb. ¿Para qué? Para que la cola del delay también tenga un poquito de reverb. De hecho, mira, lo vamos a ver aquí y vamos a intentar hacer el ejemplo de la caja. Como estábamos diciendo, si yo envío mi caja a la reverb, de hecho, lo voy a poner en modo prefader un momento para que cuando desactive la caja sí se oiga la reverb. Si te das cuenta, esa cola de reverb tiene pues un montón de grave y de medio grave que realmente mi caja no tiene. Entonces, a lo mejor yo he estado filtrando mi caja y quitándole un montón de frecuencias que no me interesan y resulta que cuando la mando a este plugin de reverb me las vuelve a añadir. ¿Por qué no voy a utilizar aquí una EQ simplemente para filtrar aquello que no me interesa? Fíjate cómo cambia la reverb. De hecho, lo vamos a volver a poner en modo prefader para escuchar solo... Ah, está puesto, pues solo vamos a escuchar la reverb y fíjate cómo cambia la cola. Fíjate que podemos ecualizar nuestras reverbs para quitar todo aquello que no queremos, porque, por ejemplo, ya lo hemos quitado en nuestra señal original y ¿para qué lo vamos a añadir de vuelta, ¿no? Al utilizar un efecto, ¿no? Una reverb, por ejemplo. Como te decía, además de utilizar EQ, ¿por qué no vas a utilizar un compresor si tú decides que la cola de tu reverb es demasiado dinámica?
Fíjate que ahora este compresor ya está empezando a comprimir la cola de mi reverb. De hecho, le voy a subir aquí volumen para que lo oigamos más claro. Lo que está haciendo este compresor es cuando la caja pega el golpe y se envía una copia a la reverb se activa y pasa por la EQ, luego entra el compresor y el compresor lo que hace es, con un ataque bien rápido que le he puesto aquí, en cuanto entra, ¡bumba! El primer golpe lo está comprimiendo. Como cada golpe además tiene una intensidad distinta, cada vez hay una reducción de ganancia distinta, pero lo que estoy haciendo es comprimir cada uno de los golpes. ¿Para qué? Para tener una cola de reverb mucho más estable y que mi caja cuando pega, luego la cola que suena tenga el mismo volumen siempre. En este caso yo ya he comprimido mi caja y lo que estoy enviando a la reverb ya es una señal comprimida de caja. Pero ¿por qué no voy a intentar comprimir la señal de reverb si yo analizo y evalúo y detecto que mi cola de reverb no tiene, digamos, el empaque y el control dinámico que necesita? Así que es verdad que tus plugins traen unos presets muy buenos como punto de partida, pero ¿por qué no utilizar EQ? ¿Por qué no utilizar reverb? Incluso, ¿por qué no mandar tu reverb a otra reverb y esa reverb a otra reverb e investigar y conseguir el sonido que tienes en la cabeza, ¿vale? Piensa en eso, camarada. La única garantía de éxito es saber lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo. Así que antes de actuar, siempre pensar. Dogma número 4. Todas las pistas de mi mezcla necesitan reverb o delay, sí o sí, por narices. Quizás hayas visto algún vídeo en YouTube, o millones de ellos ya a día de hoy, en el que se afirma que si quieres sonar profesional, debes añadir efectos 3D a todas tus pistas. No obstante, cada mezcla es única y todo depende de lo que tú escuches y determines como necesario. Yo incluso he llegado, por ejemplo, a utilizar una reverb con un bombo y algunos me criticarían y dirían, el bombo jamás lleva reverb y el bajo jamás lleva reverb. Pero como todo depende de lo que yo escuche y como todo depende de lo que yo evalúe, en cada una de mis mezclas utilizo mis reverbs de una forma y para unos elementos distintos. Por eso lo primero que tú debes hacer es escuchar tu mezcla y entender qué suena especialmente seco o qué suena demasiado cerca de tu cara. Ese es un claro síntoma de que probablemente necesitas aplicar un poco de reverb o delay a esa pista. Por otro lado, si estás empezando en esto y a lo mejor tienes un poco de lío de decir, ¿cómo empiezo yo a manejar mis reverb, mis delays? No lo he hecho nunca o no lo tengo nada claro. Yo te recomiendo que pienses en un acercamiento en el que definas 3 planos de profundidad en tu mezcla. Un plano cercano, de profundidad cercana, utilizando reverb room cortitas, un plano de profundidad mediana, utilizando a lo mejor una plate, y luego un plano de profundidad más lejana aún, utilizando ya reverbs como la Hall o las Catedral. De hecho, fíjate que yo había creado en nuestro proyecto, 3 pistas para poner aquí una room, poner aquí una plate y poner aquí una Hall, y tener reverb cercana, reverb media, reverb lejana, y aquí una cuarta donde pongo, por ejemplo, un delay para tener una opción diferente a mis reverbs. Este puede ser un buen punto de partida para ti, te recomiendo que lo pruebes. Tener 3 pistas de reverb y una pista de delay, y en esas 3 pistas de reverb tener una reverb más cortita, una reverb intermedia y una reverb larga. Y ahora pensar en, a ver, ¿qué elementos necesito en mi mezcla muy adelante y muy cerca de mi cara? Pues a esos, si les tengo que añadir reverb, voy a probar a añadirla más corta. ¿Qué elementos quiero que estén, digamos, a media distancia? Ni muy pegados a mi cara ni muy lejos. Pues a aquellos elementos que quiero en esa segunda zona intermedia, voy a intentar añadirles la reverb mediana si es que necesitan reverb. Y por último, ¿qué elementos quiero que estén más atrás? No son elementos principales y son elementos que tienen que estar, digamos, complementando, ¿no? Y más atrás y más alejados de mi cara. Pues a esos elementos le voy a intentar añadir pues la reverb más larga, la Hall o la Catedral. Incluso, ¿qué elementos de mi mezcla no necesitan reverb y se verían, digamos, beneficiados del uso de un delay? Pues a esos los mando a mi cuarta pista auxiliar, que sería mi delay. En todo caso, fíjate que esto depende de lo que tú necesites y yo creo que un buen acercamiento puede ser dividir tu mezcla o dividir la profundidad tridimensional de tu mezcla en 3 planos diferentes, más cercano, intermedio y más lejano. Pruébalo y cuéntame en los comentarios de este vídeo cómo te ha ido. Dogma número 5. El tempo de una canción no determina el tipo de reverberación que vamos a utilizar. Y es verdad que no hay reglas que dictaminen qué tipo de reverberación o incluso qué parámetros debes utilizar dependiendo del tempo de tu canción. De todas maneras, yo creo que un buen acercamiento puede ser el pensar en que para temas muy rápidos de tempo intentes buscar colas más cortitas, porque no caben físicamente. Un tema que lleva una batería que hace tum-pa, tucupá, tum-pa, tucupá. No, entre caja y caja, por ejemplo, no cabe una reverb de pa.
no cabe. Sería tum pa, tum pa, tum pa. Una reverb muy cortita. ¿Por qué? Porque entre golpe y golpe hay muy poco espacio. Y de hecho yo pensaría incluso en pensar en utilizar delays en vez de reverbs, porque los delays nos van a permitir obtener una cola con un sonido más claro y que va a embarullar menos nuestra mezcla, porque al tener una sola repetición, por ejemplo un slap delay, pues probablemente vas a tener tu señal original por un lado y luego tus efectos van a embarullar y van a manchar pues de una forma mucho menos notoria tu sonido final. Sin embargo, para temas más lentos probablemente sea una buena idea buscar colas más largas porque sí caben. Un tema que tiene una batería que es tum, tum, pa, tum, 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 pa. Entre caja y caja pues hay un montón de espacio que puedes rellenar, con además reverberaciones probablemente más perceptibles al oído para ocupar ese espacio libre entre golpes y digamos rellenar un poquito entre cada uno de los golpes importantes de tu canción, pues tener colas que rellenan. Así que temas más rápidos, reverb más cortas o incluso delays. Temas más lentos, pues piensa en reverb más largas que te pueden ayudar a rellenar esos huecos. De hecho, sincronizar tus efectos, especialmente los delays, con el tempo de tu canción puede ayudarte muchísimo con la musicalidad y puede darte un control extra de tus efectos tridimensionales. De hecho, piensa en utilizar esta fórmula: 60.000 milisegundos partido por los bits por minuto de tu tema. Eso te va a dar como resultado la duración en milisegundos de una nota negra de tu proyecto y te va a servir para sincronizar, por ejemplo, los ecos de tus delays con el golpeo de tu batería o con el tempo de tu canción, y eso pues te va a ayudar muchísimo con la musicalidad y digamos con el efecto rítmico de tus efectos. Así que prueba esa fórmula: 60.000 milisegundos partido por los bits por minuto de tu proyecto y así tendrás la duración en milisegundos ya de una nota negra, de una nota blanca, de una redonda, de una corchea y bueno, lo vas a poder implementar y tener un poquito más de control sobre el uso que haces de los efectos a nivel matemático en este caso. Recuerda, camarada, que eres tú quien debe decidir qué opción es la mejor en cada momento y que no hay reglas que debas cumplir para sonar competitivo desde casa, excepto la regla de usar la cabeza antes de decidir. De hecho, el problema de no cuestionar los dogmas que encontramos en Internet es que especialmente cuando somos autodidactas y estamos comenzando, o cuando llevamos un tiempo y estamos hartos de fracasar y de no conseguir mezclas competitivas, pues nos tiramos a Internet buscando recetitas mágicas que siempre funcionen y que nos salven de nuestros problemas sonoros. Y claro, al escuchar cualquiera de los dogmas de los que hemos hablado hoy aquí, pues tendemos a pensar, claro, tiene sentido, a partir de ahora lo aplico a rajatabla y que guay, ya está, me he quitado un problema de encima. Oye, mira, si los presets están hechos para plug and play, tiro de preset y hasta luego. O oye, mira, si utilizar la reverb como inserto es de novatos, yo siempre la voy a utilizar como envío y ya no me lo planteo más. Y esto, camarada, nos conduce a dejar de cuestionar todo lo que hacemos en el home studio y a trabajar como autómatas, pensando que siempre tenemos que hacer algo porque está bien o no lo hacemos nunca porque está mal. Y eso también nos va a conducir a aplicar lo que nosotros creemos que son recetas infalibles sin ningún tipo de razonamiento teórico previo. Y esos dogmas, camarada, al final se van a convertir en los verdaderos asesinos silenciosos de tu sonido, porque tu sonido no depende de técnicas, ni de plugins, ni de dogmas, ni de mandamientos. Depende de ti, que eres el ingeniero que debe solucionar los problemas de cada una de sus mezclas. Y si no escuchas, si no piensas, si no analizas y si no usas la cabeza antes de tomar tus decisiones, poco o nada vas a acertar y poco o nada vas a ayudar a tu sonido a que acabe siendo competitivo y conmovedor. Por eso, camarada, si te interesa este acercamiento de trabajar desde tu home studio de forma consciente, de conseguir de verdad mezclas conmovedoras y competitivas con los plugins que ya tienes y haciendo uso de la cabeza, y si te interesa de verdad este acercamiento basado en ti, en el ingeniero y en su metodología, recuerda, tienes el video training gratuito con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes en casa. Contiene 3 fundamentos clave que deberías estar valorando y aplicando en tus mezclas a día de hoy si lo que quieres es competir y conmover desde casa. Y que además, si no estás aplicando, porque entiendo que a lo mejor has encontrado muchos dogmas en internet, pero no has encontrado a nadie que te cuente lo que yo te voy a contar en este video training, pues si no los estás aplicando a día de hoy, desde luego van a cambiar tus mezclas de un plumazo en solo 24 horas. Por eso no te lo pienses, camarada, es un entrenamiento completamente gratuito y lo tienes en produceaudio.net/regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Y no dejes de comentar debajo de este vídeo cómo utilizas tú tus reverbs y tus delays o cuántos de estos dogmas estabas aplicando sin utilizar la cabeza y a partir de hoy no vas a aplicar más sin antes meditar, o para compartir conmigo y con el resto de la comunidad lo que estimes oportuno acerca de reverberación o de producción musical, que aquí estamos para compartir y crecer juntos. Que tengas un gran día. Chao.